Apreciada mujer, de nuevo bienvenida a este espacio Ancla en la Verdad. Estamos ya terminando el mes de febrero con los estudios de esta mujer de buen juicio. Y seguramente ya descubriste su nombre en el primer libro de Samuel, capítulo 25, y ella es causa de gozo. Su nombre es Abigail. Y vamos a resolver estas otras preguntas esta ocasión. Pregunta número 16. ¿Cómo resuelves o respondes el que esta mujer de buen juicio se une a un gran necio? ¿Cómo es que se casa esa mujer de tanta inteligencia, de buen juicio, de que es una mujer que razona? ¿Y cómo hace ese vínculo con alguien totalmente contrario, en una relación antitética? ¿Cómo es esto? Bueno, pues hay una situación. En el capítulo no se nos dice la razón. Sin embargo, nos hace reflexionar esto, y cuando es válido que tengamos algunos cuestionamientos, podemos resolverlo a la luz de otros textos bíblicos. Y aquí en Proverbios, en el capítulo 10, en los Proverbios de Salomón, vemos algo muy importante. Dice en el capítulo 10, versículo 1, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Aquí hay una pista. Y también en el capítulo 7 de Deuteronomio encontramos que en ese entonces los matrimonios se hacen por arreglo. Es decir, era un hábito, era una costumbre el que los padres dieran en casamiento a sus hijas o a sus hijos. Entonces esto nos explica un poco más la situación. Y si nos ponemos a pensar hoy día, también hay algo muy similar. ¿Por qué? Porque en muchas situaciones, y conocemos historias, algunos hijos o hijas se dan en matrimonio para complacer a los padres, o también para buscar la aprobación de los padres. Y hay una tercera, y es porque a lo mejor el sistema familiar empuja a que se haga ese tipo de decisión y se den esos vínculos donde la verdad está como muy disparejo, pero pues es para buscar que los padres estén contentos. Y eso actualmente ocurre mucho. Y esta situación pues nos despeja la incógnita y nos ayuda a que esta interpretación sea compatible con la historia. Pregunta 17. ¿Realmente quién es autoridad para ser un líder espiritual? Todos nosotros necesitamos un líder espiritual. En esta historia vemos tres tipos de liderazgo. Está Samuel, que es un juez incorruptible, él no acepta sobornos de parte de nadie, es sensible a la voz de Dios, él es profeta, él comunica la voluntad de Dios al pueblo, incluso al mismo rey, él se enfrenta y le comunica que ha sido rechazado por Dios. Entonces vemos a un hombre valiente, a un hombre íntegro, con muchos atributos y muy sensible a escuchar a Dios. Sin embargo, vemos cómo empieza este capítulo 25. Empieza con el luto, con la falta ya de este líder. Su vida llega a su término y entonces el pueblo pues queda con este vacío. Tenemos otro liderazgo, es el rey Saúl. Es un liderazgo muy diferente.
Es un liderazgo de esplendor, de prosperidad, de ostentación, de poderío y que llama mucho la atención a quienes buscan el mundo de las apariencias y se conforman en ello. Pero Dios también nos dice en su palabra que Él no ve las apariencias, sino que Él se fija en el corazón. Entonces vemos también cómo el liderazgo de Saúl es incompleto porque él realmente no obedece la voz de Dios. Él no está dispuesto a seguir el mensaje de Dios. Y sin embargo vemos a un líder que es un liderazgo latente. Todavía en esta historia todavía no es realmente completo. Sin embargo, vemos que David es un hombre que es conforme al corazón de Dios. Vemos que ha recibido promesas muy grandes de Dios y además esta mujer es realmente testigo de la consagración de David como rey. En el libro 2 de Samuel 7 vemos del versículo 13 al 16 algo maravilloso, porque dice: Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres, y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Aquí vemos cómo David recibe este mensaje de parte de Dios y lo vemos en la revelación que tenemos ya actualmente, cómo eso es una verdad total. Nuestro líder perfecto, eterno, único, está allí en Mateo 1:1, donde se habla de Jesucristo, hijo de David. Es decir, David viene a representar una sombra, un prototipo de quién va a ser nuestro líder perfecto. Y Él es en quien podemos poner toda nuestra confianza, toda nuestra fe de que Él es el Señor. Siguiente pregunta. ¿Puedes identificar la necedad de tu condición espiritual? Pues qué difícil pregunta, porque es muy fácil identificar la necedad en los demás, en los otros, pero qué complicado cuando tenemos que ver nuestro propio naval, nuestra propia necedad que está allí instalada a nivel interno. ¿Cómo descubrir la necedad en uno? Bueno, hay dos pautas muy importantes. Uno, conocer lo que la palabra nos habla acerca de la necedad. Y aquí en el libro de Proverbios, precisamente los Proverbios de Salomón, podemos distinguir algunos. Vamos a hablar de 10 y vamos a ver si nos podemos identificar un poco en ellos o son totalmente ajenos a nosotros. Vamos a ver. El necio divulga chismes, muere por su imprudencia, goza cometiendo infamias, cree que todo lo que hace está bien, muestra enseguida su enojo, hace gala de su necedad, no soporta alejarse del mal, lo engaña su propia necedad, se burla de sus culpas, nada parece importar. Y bueno, por supuesto hay más definiciones. Sin embargo, es importante explorar en la palabra
y que actúe como un espejo para que nos indique en dónde está nuestra necedad. Otra forma también que es un indicador es cuando vemos que algunas de nuestras actitudes lastiman o hacen sufrir a nuestro prójimo. Cuando está eso en esa dinámica, pues está dando alerta a algo que hay que llevar a los pies de Dios y que nos conviene para tener alivio, confesarlo y pedir el perdón a Dios para crecimiento. Entonces, pues de esa manera, y también en este sentido, la próxima mujer que nos toca descubrir también hay un poco más de esto. Siguiente pregunta. ¿Qué recoges acerca del buen juicio de esta mujer? Esta mujer, Abigail, es una mujer congruente. Hay una congruencia completa entre lo que cree, lo que piensa y lo que actúa, es decir, en sus acciones. Y por supuesto, todos nosotros podemos entender que el buen juicio tiene que ver con anular la necedad, porque la peor necedad definitivamente es no rendirse a Dios, es no hacer lo que a Dios le agrada y es no cumplir con la voluntad de Dios. Y finalmente, pregunta 20. ¿Cómo te acerca a Cristo la enseñanza de esta historia? Nos acerca de diversas maneras a cada una. Sin embargo, podemos tomar un común en cada una de nosotras. Y es, todas tenemos algo que necesitamos compartirle a alguien. Definitivamente, cuando tenemos un problema, es muy común que busquemos a la primera persona y esa persona a lo mejor pues nos puede dar un consejo, pero incompleto. O buscar alternativas de otra manera, y realmente lo que necesitamos ver que el buen juicio va directamente en relación con nuestro compromiso con Cristo. En Él encontramos a nuestro líder perfecto. A Él le podemos exponer toda clase de sensaciones, de problemas, de inquietudes, porque Él en su palabra y en las circunstancias nos va a indicar y nos va a dar guía qué hacer. Entonces, ¿cómo tenemos que acercarnos a Él? Pues con humildad, como hemos visto, y asumir nuestra responsabilidad en los problemas. Por lo general nos gusta decir que el otro es el que tiene la culpa, pero también es importante tener en cuenta que en esa situación necesitamos también identificar nuestro grado de culpabilidad, como lo hemos visto también con Abigail. Y pues tener esa súplica de misericordia en nuestra vida, en nuestro hogar y con los que nos rodean. Esto es muy importante porque vemos que en esta historia Abigail detuvo la venganza de David, porque realmente ella estaba interesada en el bienestar de ella misma, de su familia, de sus propiedades, de sus empleados y de todas las personas que le rodean. Entonces, es una historia que nos deja una gran enseñanza y que nos acerca a Cristo, pues como nuestro Rey eterno. Y bueno, mujer, hasta aquí yo te invito la próxima ocasión
que iniciemos el mes de marzo descubriendo una mujer muy interesante. Es una mujer de iniciativa. Si estas pláticas te son de edificación, te agradan, pues compártelas con otra mujer y pues compartamos esta fe que nos une para crecer en Cristo. Y bueno, pues por ahora te deseo todo lo mejor y recuerda, ancla en la verdad. Hasta pronto.